Hola chicos, ¿cómo andan? Hoy vamos a arrancar, voy directamente al grano para que no sea muy largo el video, directamente con la literatura, justamente. Vamos a arrancar con La Cautiva, que es un libro de Esteban Echeverría, que es un escritor de esa época. Paradójicamente lo que voy a mencionar, que seguramente muchos no estén de acuerdo, pero lo que hay que tener en cuenta acá es que, ¿se acuerdan que habíamos estado hablando de antinomias? Estos autores más explícitamente estaban tratando de generar una imagen de los indios y en este caso, en el caso de Esteban Echeverría, de el indio contra el criollo a partir de estos textos. Y era bastante deliberado. ¿Sí? ¿Qué quiere decir deliberado? Que era a propósito, que estaba pensado. Hoy en día por ahí esas cosas no se ven de forma tan explícita, o por ahí quizás en la literatura un poco más avanzada esas cosas no se ven tanto. Pero en este caso era bastante evidente como, Esteban Echeverría, que es el escritor, era un criollo y ponía muy en evidencia cómo él veía a los indios, en este caso. Sí, repito, la palabra indio es la palabra que se usaba acá, por eso la estoy usando. Sí, se habla de cuáles son las palabras adecuadas para referirse a los que estaban antes que los europeos. Y bueno, normalmente la palabra que se usa es aborigen, que significa desde el origen. Pero bueno, lo que vamos a ver hoy es La Cautiva. Brevemente la voy a resumir. La Cautiva, es el nombre lo dice, es la historia de una mujer que es capturada por los indios, ella y su familia. Lo que también se trataba un poco era de salir de la influencia europea, de los textos europeos. Entonces los autores estaban muy concentrados en la idea de que se escriba algo que sea puramente argentino. Entonces estos libros estaban escritos en idioma, en dialecto que se llama gauchesco, que era más o menos como si alguien ahora se pusiera a escribir, no sé, es una analogía discutible, sí, es discutible, se pusiera a escribir en villero, ¿no? Que un escritor se quiera hacer el villero y entonces escriba todo un libro como si fuera un villero el que habla. Más o menos lo mismo. Bueno, Esteban Echeverría no era un villero, ni mucho menos, era básicamente un cheto porque estaba acomodado, porque era un escritor acomodado de la élite que estaba en el poder en ese momento. Y escribe un libro que está todo escrito en forma de poema, en idioma, si se quiere, gauchesco, que bueno, eso después un poquito más adelante yo les voy a leer algunas citas. La Cautiva es la historia de una familia de criollos que es secuestrada por los indios una noche que estaba todo tranquilo en el campo, y vienen los indios y se los llevan, destruyen todo el pueblo y se llevan a ellos. Se llevan a María, a Brian, que es el esposo, Brian, y su bebé. Esto sucede en un escenario que también, atenti porque esto va a ser parte de una pregunta, sucede en un escenario que es el desierto, porque eso era muy propio de La Pampa. ¿Por qué? Porque ahora no tanto, toda nuestra zona, la de Buenos Aires y de La Pampa, es una zona que en algún momento fue desértica, no había árboles, no había nada. Era una planicie muy grande, y era todo pasto. Era casi como la sabana africana, por eso se le dice desierto. No era el desierto como el del Sahara, que había arena y mucho calor. Bueno, pero era básicamente lo mismo sin arena. Eso también era un paisaje muy argentino, entonces ocurre en el desierto. A estas personas los indios las secuestran, se las llevan y empieza todo un proceso que tiene que ver con crear la figura del indio. ¿Por qué? Porque el indio aparece como muy animalizado en esta obra. Hay una escena, por ejemplo, en la que ellos, cuando ya están cautivos, están encerrados, ven que los indios hacen una fiesta. Y en esa fiesta hacen cosas terribles, casi animales, como si los indios fueran seres completamente salvajes, cosas que no me constan ni a mí ni a nadie. Por ejemplo, hay una escena que degollan a una yegua, le cortan la yugular y empiezan a tomar la sangre de la yegua, y entre ellos se tironean y se sacan para poder tener su turno de tomar sangre de yegua, ¿no? Ese tipo de cosas que, bueno, habría que investigar a ver si había algún ritual o algo, no lo sé.
Y a la vez, un detalle muy importante es que es una obra en donde no se habla mucho de cómo es el criollo. Se habla mucho de cómo se tendría que ver al indio. Y a partir de la construcción del indio como un ser salvaje, un ser que no tiene naturaleza humana, se empieza a construir por antinomia la imagen del criollo, que es todo lo contrario. Es algo puro, es algo que tiene bondad, el indio es algo malo. Volvemos a la historia. Si una vez que están cautivos, después de la fiesta, todos los indios recontra borrachos se van a dormir, quedan destruidos. Entonces María logra escapar, pero hay una escena en la que uno de los indios, María se quiere escapar, y cuando se está escapando, no sé si vieron, no sé, El Señor de los Anillos o alguna de esas pelis en donde siempre hay uno que se escapa de los salvajes y aparece un último salvaje y le agarra la pierna, uno de los indios le agarra la pierna y ella se logra zafar, y como ella tenía un puñal en la mano, en vez de escaparse, porque ya se había zafado, lo asesina al indio, lo mata. El indio estaba todo borracho, medio dormido, estaba completamente indefenso. La habría agarrado seguramente casi que por un reflejo, ¿sí? Obviamente no vamos a justificar el secuestro de nadie, pero ahí es muy importante tener en cuenta cómo el asesinato del indio, ya lo vamos a ver en las citas, se construye como algo casi como si fuera matar a un animal, ¿sí? Ella, de hecho, aún habiéndose logrado escapar, lo asesina, y bueno, ella medio que queda como una heroína. Eso bueno, es algo que se podría discutir en algún momento. Y más adelante ella se encuentra con Brian, que está muy herido. Brian, recordemos que era su esposo. Entonces, ¿qué hace? Ella lo lleva a rastras durante mucho tiempo a Brian. Entonces, la imagen de ella se va construyendo como una mujer valiente, porque bueno, acababa de matar a un indio. Leal, porque encuentra a su marido y lo lleva a rastras. Y una mujer que tiene mucha fuerza, ¿no? Ella de a poco se va construyendo así, como una heroína de los criollos. Pero hay una escena muy terrible que yo acá la tengo anotada como escena donde Brian es un gil, porque hay una parte donde Brian se despierta, y cuando Brian se despierta la mira, y en vez de decirle, oh, qué bueno, que me salvaste, qué sé yo, le dice, estoy muy triste, María. Y María le dice, ¿qué decís? ¿Por qué estás triste? Porque no sos digna de mí, le dice. ¿Cómo que no soy digna de vos?, le dice María. No sos digna de mí porque seguramente cuando estuvimos captivos, cuando estuviste vos en el otro lado, seguramente los indios te violaron o te tocaron o te hicieron algo, entonces vos ya no sos digna de mí. O sea, léase lo siguiente, que como la mujer, según este libro, como la mujer no pudo evitar que le hicieran algo, entonces ella ya no es digna de estar con Brian porque ya no es pura. Fíjense que aunque se estuviera construyendo la imagen de una heroína como valiente, como leal, una fuerza, ella perdía toda su dignidad porque posiblemente alguien la hubiera violado. Fíjense cómo la mujer aparece como una especie de cosa de transacción entre los hombres, que cuando alguien le hace algo ya se corrompe, es bastante terrible. Pero bueno, volviendo a esto, ella, en vez de decirle, de mandarlo a su casa, le dice, no te preocupes porque no me hicieron nada, quédate tranquilo. Le agrega otros valores a ella, porque como no le hicieron nada y como ella logró que no le hiciera nada, ponele, se empieza a construir también la imagen de una mujer casta, una mujer pura, una mujer perfecta, ¿no? Que parte de su heroísmo tiene que ver con que no le hicieron nada, ¿no? Medio turbia la cuestión. Pero bueno, más adelante, ¿qué pasa? Brian no puede seguir con las heridas que tenía y se muere. Y recién ahí, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan que yo les había dicho que tiene un bebé? Bueno, recién ahí se acuerda del bebé, María. Entonces intenta volver. Cuando vuelve, cuando estaba en camino de vuelta a donde posiblemente podría estar el bebé, se encuentra con unos cristianos criollos que venían del mismo lado
y ellos cuando la ven a ella se acercan y bueno, tienen una conversación en donde ella les pregunta qué pasó y los cristianos le dicen no, hubo una matanza horrible, matamos a todos los indios, no quedó ni uno. Entonces ella le dice, ¿mi bebé dónde está? ¿Vieron a un bebé? Y le dice no, la frase que aparece en el libro es que los indios lo habían degollado al bebé. Entonces ella en ese momento se deprime mucho porque a pesar de que se estaba construyendo como una heroína, según este libro, sí, repito, todo lo que yo digo es según el análisis que hago sobre el libro, toda su realización existía a partir primero de ser madre y después de ser esposa. Una vez que Brienne se muere, a ella solo le queda ser madre. Y cuando se entera de que el bebé está muerto, es como que a ella no le queda nada, ¿no? Y ni siquiera le queda la idea de las proezas que ella logró sola, bueno, según como está construido acá. Y entonces, ¿qué pasa? Muere de depresión, ella también se muere. ¿Y qué pasa? Donde ella muere de tristeza porque de alguna manera como que no le quedan, entre comillas, ¿no? Según lo que se puede leer en el libro, como que no le quedan razones para vivir. Y lo loco es un detalle muy importante, que es que los indios no lograron matarla, muere sola. Entonces eso también se construye como una proeza, como algo que tiene que ver con su heroísmo. Entonces, por este lado tenemos, casi que podríamos hacer un cuadrito, hacer una línea divisoria, y de este lado podríamos poner todas las cosas malas del indio, a partir de que, por ejemplo, de esta cuestión de que degollaron un bebé, de que le chuparon la sangre a una yegua, que la acarrearon viva, que después la descuartizaron, todas las cosas salvajes, contra la otra parte de María, que trae consigo toda la cuestión pura y entre comillas bondadosa de los criollos, que son cristianos y que se construyen como una especie de casta superior de alguna manera, o por lo menos más humana. Hay como una deshumanización muy grande del indio. Y bueno, volviendo al tema de la muerte de María, a ella la entierran en el medio del campo, y donde la entierran ahí crece un ombú, un árbol, que es el ombú, es un árbol típico de La Pampa, y al lado ponen una cruz. Es muy importante esto porque después, cuando se menciona este lugar, dice que los indios, cuando cualquier indio que se acercara a ese lugar, huía. Como si eso mágicamente, donde ella estaba enterrada, donde estaba el ombú y donde estaba la cruz, ningún indio en realidad se podía acercar, y si se acercaba a un criollo, dejaba una ofrenda y se quedaba a rezar. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, tiene mucho que ver con esta cuestión de quitar territorio y de marcar territorio. O sea, la muerte de María marca un lugar en el espacio, en La Pampa, un lugar que no era de ellos, que era de los indios, pero María al morir deja como ese aura, ahí donde está ese ombú, en donde hay algo sagrado que los indios no pueden tocar, a donde los indios no se pueden acercar. Es un lugar que para los indios está maldito, ¿no? Entonces ahí vemos como de alguna manera esto se construye también como la idea de la lucha por ciertos territorios, ¿sí? Como los criollos de alguna manera, directa o indirecta, o por ayuda de los dioses, por ejemplo, en este caso porque había una cruz, empiezan a marcar territorio en La Pampa. Es muy loco eso.